Toda persona que resida y genere ingresos en México o virtualmente en cualquier otro país está sujeta al pago de impuestos. Y mientras es nuestra obligación y no hacerlo nos traería problemas bastante graves, eso no significa que no hay ciertas cosas que podemos hacer para reducir la cantidad de impuestos que pagamos de forma, por supuesto, completamente legal. En este video entonces hablemos sobre 3 cosas y una cuarta pequeña por ahí que debemos de tener en cuenta para asegurarnos de que no pagamos impuestos de más, por supuesto tampoco impuestos de menos, de forma completamente legal. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero hablar sobre 4 cosas que debemos de tener en cuenta si queremos pagar menos impuestos de forma, por supuesto, completamente legal. Ahora, antes de adentrarnos a esas 4 cosas, quiero mencionar una que definitivamente no está en la lista. Y es que si queremos pagar menos impuestos, debemos de ganar menos dinero. Ahora, que por supuesto viviendo en un país como México, en el que los impuestos van subiendo de forma progresiva, si ganamos más dinero significa pagar más impuestos. Pero eso mismo significa que nos quedamos más dinero también. Podría existir la idea errónea, de hecho existe la idea errónea, de que si ganáramos simplemente un peso más, 10 pesos más, terminamos pagando muchísimos más impuestos y nos quedamos menos dinero. Eso simplemente es incorrecto. Aunque sí, en cuanto más dinero ganes, más dinero tienes que pagar en impuestos, al mismo tiempo más dinero te vas a quedar. Porque, por ejemplo, por ganar un peso más, podrías pagar 11 centavos más de impuestos, pero también te estás quedando 89 centavos más. Ahora, creo que esta idea errónea viene del hecho de que existe esta tabla del impuesto sobre la renta en México, en el que, por ejemplo, si nosotros ganamos 7,735 pesos en un año, solamente hay que pagar 1.92% de esa ganancia. Sin embargo, si nosotros ganamos solamente un centavo más, 7,735.01, ya debemos de pagar 6.4%. La idea errónea cae en pensar que este porcentaje se aplica sobre toda la ganancia, y así no es como funciona. Este 1.92% se aplicaría a todo, por supuesto, pero el siguiente centavo, y solamente ese siguiente centavo, sería el que grave 6.4%. Entonces, si nosotros ganáramos 7,735 pesos, nosotros, por supuesto, tendríamos que pagar ese 1.92, que es el menor impuesto a los ingresos más bajos. En este caso serían 148 pesos con 51 centavos. Pero si ganáramos un peso más, 7,736, no tendríamos que pagar 6.4% sobre todo. Pagaríamos 1.92 sobre los primeros 7,735 y 6.40 sobre el último peso, para unos impuestos de 148.57, solo 6 centavos más, para una tasa efectiva de 1.9205%, no de 6.4%. Espero que con este ejemplo muy rápido, muy básico, justamente se pueda entender que lo mismo va a pasar en cualquier otro renglón de la tabla. No porque pases, por ejemplo, de este renglón que cobra 23.52 al siguiente que sube hasta 30%, significa que de pronto vas a tener que quedarte con menos dinero porque Hacienda te lo va a estar quitando. Ya vimos en este ejemplo rápido que no es así, va por renglones. Entonces, mientras de nuevo sí, ganar más dinero significa desembolsar más para pagarle a Hacienda, siempre también nos va a quedar más dinero para gastar, para ahorrar, para invertir. Ya que entonces espero haber aclarado este punto bien importante, ahora sí hablemos de la primera cosa que debemos de tener en cuenta para asegurarnos de pagar la menor cantidad de impuestos posible, y es asegurarnos de aprovechar las deducciones personales. Ahora, la razón por la que mencionaba que hay 3,5 cosas que tenemos que tener en cuenta es que en cada uno de estos 3 puntos que voy a mencionar,
hay un punto importante que debes de contemplar. Y es que de preferencia siempre contrates los servicios de un profesional, de un despacho contable, por ejemplo, que te pueda ayudar justamente a evaluar de mejor forma, a navegar de mejor forma todas las leyes gigantísimas que existen sobre impuestos, incluyendo justamente en este punto las deducciones personales. Aunque este punto es el más sencillo de los tres, quizás incluso tú sin ninguna otra ayuda podrías llevarlo a cabo, porque simplemente se trata de identificar qué gastos Hacienda te permite deducir al final del año. Ahora, este año 2021 justamente acabamos de presentar el mes pasado o hasta el mes pasado las deducciones de 2020, pero justamente es importante que todo el tiempo lo tengas presente para que, por ejemplo, durante 2021 vayas realizando los pasos correspondientes para que en 2022 presentes en tu declaración anual todas estas deducciones personales. Ahora, la lista de deducciones personales completa te la dejo ahí abajo en la descripción. Está esta página del SAT con la lista completa de las deducciones de salud, de educación, de gastos funerarios, de intereses a la hipoteca, de aportaciones al retiro. Pero justamente la idea es que si tú, por ejemplo, en un año ibas a ganar 130,000 pesos, y voy a regresar aquí a esta hoja de cálculo, quizás tú durante el año hiciste 10,000 pesos de gastos de colegiatura de tus hijos y aportaste a tu retiro otros 10,000 pesos. Y quizás tuviste gastos médicos, dentales o algo por el estilo de otros 10,000 pesos, para un total de deducciones personales de 30,000 pesos. Eso querría decir que tu ganancia ya no son 130,000, sobre lo que tendrías que pagar 11,605 pesos, sino que tu ganancia solo sería de 100,000. Sobre lo que tendrías que pagar 7,592 para una diferencia de 4,000 pesos. Esta diferencia, si ya la pagaste durante el año, lo que suele ser el caso cuando somos empleados con sueldos y salarios, esta diferencia Hacienda nos la tiene que regresar. Ahora, bien importante, no solo revisar qué deducciones realmente podemos hacer en esta lista completa que te dejo en la descripción, sino que es bien importante que cada que hagas uno de estos gastos, el pago no sea en efectivo, sea con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, débito, servicios, cualquier método que no sea efectivo y que además, por supuesto, pidas la factura. Por ejemplo, justamente entre la lista están honorarios médicos o dentales. Vas al dentista, te cobra 1,000 pesos, pídele factura, por supuesto, con los datos correctos, con tu RFC, con tu nombre, con el método de pago, todo. Y esa factura de preferencia tenla a la mano. Normalmente, al presentar la declaración anual ya estará precargada, pero en caso de que no, tú la tienes a la mano, el documento, el documento digital, el XML, lo puedes cargar para hacer esa deducción. Ahora, justo menciono que es importante revisar la lista porque, por ejemplo, para el caso de educación hay ciertos montos máximos que pueden ser deducibles para diferentes niveles escolares. Por ejemplo, en el caso de aportaciones al retiro puede ser hasta el 10% de tu ingreso o 5 UMAS, que son por ahí de 260,000 pesos, lo que resulte menor, lo que sí podemos deducir, después de eso ya no. Además de que el monto total de las deducciones personales no puede exceder justamente esos 5 UMAS, que de nuevo son aproximadamente 263,000 pesos en 2021, o 15% del total de tus ingresos, excepto gastos médicos por incapacidad, discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro. El segundo punto de la lista es muy similar, se trata de deducciones, pero en este caso son más bien, digamos que profesionales. Cuando tú tienes un registro ante Hacienda con un régimen que no es sueldos y salarios, sea régimen de incorporación fiscal o persona física con actividad empresarial, etcétera, etcétera, hay ciertos gastos que tú puedes deducir porque son necesarios para tu actividad. Por ejemplo, si eres una persona física con actividad empresarial que se dedica a desarrollar software como yo, el comprar una laptop, por ejemplo, es parte de es necesario para tu actividad, entonces puedes deducir justamente el gasto que estás haciendo en tu negocio, una deducción profesional. De nuevo, como lo mencionaba en el primer punto también, aquí es aún más importante el contar con los servicios de un profesional que te pueda ayudar a saber qué sí se puede deducir, qué no se puede deducir y la forma en que se debe deducir, porque también las deducciones que haces van a depender mucho de no solamente la naturaleza de la compra, del gasto que estás haciendo, sino del objetivo de la compra. Precisamente la compra de esa computadora, si la voy
voy a usar para programar software, no la puedo deducir como persona física con actividad empresarial todo en el mismo mes, sino que se va depreciando a lo largo de varios años. Entonces, mientras que sí las deducciones profesionales tendrán un impacto muy similar a lo que acabamos de ver con las deducciones personales, justamente van a disminuir la base gravable, es decir, sobre qué monto vas a tener que pagar impuestos, lo que significa que tendrás que pagar menos impuestos, pues sí es un poco más complejo que simplemente ver a la lista de deducciones personales que toda persona física tiene acceso. En el caso de este tipo de deducciones de gastos que son necesarios para tu actividad, deberás de saber cómo se hizo tu registro en Hacienda, deberás de saber, basado en eso, qué cosas sí puedes deducir, qué cosas no puedes deducir y cómo se va a hacer la deducción. De nuevo, ese punto medio que también te va a ayudar mucho en cada uno de estos tres, el contratar los servicios de un profesional. Finalmente, el tercer punto de la lista es aprovechar los tratados fiscales que tu país puede tener con algunos otros, sobre todo en este mundo digital, en el que nosotros podemos vender servicios, productos digitales en todo el mundo, que nosotros podemos trabajar desde cualquier parte del mundo siendo empleados de una empresa en otro país. Es bien importante tener en cuenta que tu país podría tener ciertos tratados fiscales para evitar la doble tributación o simplemente para evitar que un país te retenga impuestos de más. Como te podrás imaginar, este punto es un poco más complejo que los dos anteriores y, como ya lo mencionaba, parte de ese 3,5 puntos que debemos de conocer. Pues más importante aún, el contar con los servicios de un profesional. En este caso, en el que quizás estás trabajando en diferentes países o vives en diferentes países o simplemente tus ingresos provienen de diferentes países, en ciertos escenarios incluso podría ser necesario el contar con los servicios profesionales de un despacho contable en cada uno de esos países. No en todos los casos. Si tú, por ejemplo, simplemente resides en México, a pesar de que tus ingresos vengan de diferentes lugares, bastará con los servicios de un profesional en México. Pero si, por ejemplo, tú vives la mitad del año en México y la mitad del año en Panamá, probablemente en ese momento sí sería importante el contar con los servicios profesionales, tanto en México como en Panamá, o quizás de alguien que conozca los dos sistemas fiscales. Pero hablando, por ejemplo, del contexto de México, es importante justamente el conocer estos tratados fiscales para evitar, por ejemplo, que otros países hagan retenciones de impuestos adicionales. Por ejemplo, yo que genero ingresos a través de una plataforma de cursos en internet, que tengo ingresos desde YouTube y que tengo ingresos, por ejemplo, de dividendos a través de casas de bolsa, y todos esos ingresos provienen de Estados Unidos. Si no existiera un tratado fiscal, en Estados Unidos me retendrían entre el 20 e incluso el 30% de los ingresos. Aparte de que si no pudiera decirle a Hacienda en México que ya me retuvieron esos impuestos, aquí en México tendría que pagar quizás otro 35% sobre los ingresos que acabo de recibir. Afortunadamente, entonces, en este ejemplo de México-Estados Unidos, nosotros podemos enviar a Hacienda en Estados Unidos un documento, un formato que se llama W8B y decirle que somos residentes en México y que queremos aprovechar el tratado que existe entre los dos países para que Hacienda en Estados Unidos solamente nos retenga 10% de los ingresos. Además, una vez que recibimos estos ingresos en México, en la declaración anual nosotros podemos decirle a Hacienda en México que ya se hizo la retención del 10% y eso se tomará en cuenta para pagar menos impuestos aquí en México, porque ya existió la retención del otro lado de la frontera. Así, por supuesto, como existe este tratado con México, Estados Unidos tiene tratados con muchos otros países y México mismo también, si tus ingresos provienen de otros lugares, también tendrá tratados diferentes. Por supuesto, tendríamos que aprender con la ayuda de un profesional exactamente cómo hacer saber a los dos países, a Hacienda de los dos países, que existe este tratado para asegurarnos de que no hacemos una doble tributación y que pagamos impuestos allá y aparte pagamos impuestos acá. Además, importante, si tú, por ejemplo, ya no resides en México, también es importante hacerle saber eso a Hacienda. Se considera que ya no eres residente en México si tú tienes una casa en otro país. O si tienes una casa en otro país y además en México, se considera que ya no eres residente en México si más del 50% de tus ingresos se generan en otro país. Si por ejemplo tienes una casa en México, pero también tienes una casa en Colombia, pero de Colombia proviene el 55% de tus ingresos, ya no se considera que seas residente en México. Sería entonces importante 15 días antes de salir de México anunciarle o hacerle saber a Hacienda ante cualquier módulo de servicios tributarios que justamente dejas de ser
residente de México. De hecho, si quieres más información acerca de este ámbito de residentes en el extranjero, te voy a dejar en la descripción un enlace a este PDF del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que por supuesto es información del SAT para que le eches un ojo más cercano. Pero justamente, si tú dejas de residir en México, entonces ya no tienes que pagar impuestos en México, a menos que parte de tus ingresos sean generados aquí. Entonces, por los ingresos que tú generes en México, sí vas a tener que seguir pagando impuestos de la misma forma. Toma en cuenta, sin embargo, que si tú dejas de ser residente en México y estabas haciendo uso de tratados fiscales de México y Estados Unidos, por ejemplo, pues esos tratados ya no aplicarán. Tendrás que ver si, por ejemplo, vives ahora en Colombia, si Colombia tiene un tratado fiscal con Estados Unidos y cómo funciona y hacer quizás el trámite de nuevo. Lo que quiero llegar es que justamente es muy importante el contemplar estos tratados fiscales, sobre todo en este nuevo mundo digital en el que nuestros ingresos pueden venir de todos lados del planeta. El asegurándose que no estamos haciendo la doble tributación y estamos pagando impuestos en Europa y en Estados Unidos y en México y en Colombia, por ejemplo, ¿no? Precisamente, de nuevo, ese cuarto punto en realidad de contratar los servicios de un profesional. Pero ahí lo tienes, un video creo que relativamente rápido, pero de cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Es, por supuesto, más importante el empezar a ahondar un poco más en cada uno de estos puntos, sobre todo cuando se trata de deducciones profesionales y de este ámbito de los tratados fiscales entre países. Cuando se trata quizás de las deducciones personales, es más sencillo simplemente echarle un ojo a esa lista que de nuevo te dejo ahí abajo en la descripción, pero recordar durante todo el año fiscal hacer el pago no con efectivo y pedir la factura correspondiente. Pero, en fin, espero que este video rápido te haya sido de gran utilidad, que quizás te sirva como una buena guía de qué cosas puedes empezar a evaluar para reducir tu carga fiscal de forma completamente legal. Hazme saber ahí abajo en los comentarios si te acabas de dar cuenta de algo que quizás deberías aprovechar para pagar menos impuestos de forma completamente legal por enésima vez, o si crees que quizás se me olvidó algún punto. Nos vemos en la próxima.